Muy bien, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. O sea, el Evangelio dice que es ¿qué? Es poder. La palabra poder en el griego es dinamos. ¿De dónde viene esa palabra? ¿Con qué la relaciona la palabra dinamo? Dinamita. El Evangelio es dinamita. ¿Saben qué? Cuando nosotros presentamos el Evangelio, es poder de Dios. O sea, cuando yo presento el Evangelio, yo no necesito ayudar al Evangelio. No necesito argumentar demasiado. Simplemente yo voy y presento el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que Dios nos pide es que prediquemos el Evangelio. Y si predicamos el Evangelio, va a haber poder. En la Biblia, sea un humilde carpintero, sea un doctor de teología, que predique el mensaje correcto, eso es poder de Dios para salvación. No se necesita ser un gran teólogo para predicar el mensaje correcto. El mensaje correcto todos lo podemos entender. Es simplemente tirar la dinamita. Y cuando tiramos la dinamita explota. Es entender el mensaje del Evangelio. Es captar el Evangelio. Ese es el mensaje principal de la Biblia. Pero una de las palabras más manoseadas que existen en este mundo es la palabra religión. Nadie quiere saber nada con la palabra religión. Porque ha sido muy manoseada. Pero nosotros tenemos que entender la Biblia y lo que significa la palabra religión. La palabra religión es una palabra que viene del latín re, que quiere decir énfasis. Los argentinos usamos mucho la palabra re. O sea, cuando queremos decir algo te re quiero, te re odio, te re. ¿Cómo? Mucho menos cuando estamos enojados. Muy bien, eso re es énfasis. Y después, ligión viene de la palabra, ¿de qué palabra? Ligar. ¿Qué es ligar? Unir. Entonces, religión quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir religión? Religión quiere decir, muy bien, es reunir, es religar. Yo, por ejemplo, me desligo los cordones y me los religo. ¿Qué es religión? Es volver a unir algo que se desunió. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que une la religión? Religión es unir a Dios con el hombre. El pecado nos unió, y cuando yo comienzo a unirme con Dios, entonces cuando me uno a Dios, allí comienza la transformación de mi vida y ahí comienzo a experimentar la plenitud del poder del Evangelio, por medio de una unión con Dios. Religión no es una iglesia, porque yo puedo ir a una iglesia y estar desunido a Dios, porque religión es vivir unido a Dios. Hay una característica clásica o marca la verdadera religión. Una persona que está en religión con Dios ama. Y ama hasta sus enemigos. ¿Cuántos entran por el camino estrecho? ¿Y cuántos entran por la...? Muchos. Les hago una pregunta. ¿Las estadísticas de Jesús estaban equivocadas? Muy bien. Entonces Jesús, de acuerdo a lo que dice, y Jesús le estaba hablando, ¿a quién le estaba hablando? A los religiosos de su época. Entonces, de acuerdo a lo que Jesús dice Jesús que la mayoría en una iglesia se salva o se pierde. Se pierde, eso lo dice Jesús, no lo digo yo. Jesús dijo que la mayoría se pierde. Y le estaba hablando a la gente religiosa, no le estaba hablando a los drogadictos ni nada, le estaba hablando a la gente religiosa. ¿Quién es la gente religiosa? Eran gente orgullosa que no quería cambiar. Que cuando escuchaba el mensaje se ponía nervioso y decía, no puede ser, no puede venir acá como un humilde carpintero a cambiarnos las ideas. No les gustaba. Nosotros tenemos que, dice, buscar nuestra salvación con temor y temblor. No seguir a personas, sino seguir a Cristo. Y gloria a Dios que tenemos a la Biblia. Ahora, vamos a ver, hay una gran confusión en este momento en todo el mundo cristiano acerca de lo que es la salvación, y esto es importantísimo. La iglesia te enseña que somos salvos por obras. ¿Enseña que somos salvos solamente por medio de la fe? ¿O enseña que somos salvos por la fe más la transformación del Espíritu? No. A ver, por ahí no, sí, tenemos que ponernos de acuerdo. No, bueno, acá está la gracia, acá está la gracia. Muy bien, vamos a ver, ¿la Biblia enseña que somos salvos por obras? No. ¿La Biblia enseña que somos salvos solamente por medio de la fe? ¿No? ¿O sí? ¿Solamente por medio de la fe? ¿O la Biblia enseña que somos salvos por la fe más la transformación del Espíritu? Porque la primero es paganismo y lo último es romanismo.
La Biblia enseña que somos salvos solamente por medio de la fe. Amén. Nacer del Espíritu, eso es el resultado de aceptar la salvación. ¿Para qué sirven las obras que el Espíritu Santo hace en mí? Lo dijo Jesús, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Sí, las buenas obras son buenas, pero no para presentarlas delante de Dios, no para sentirme orgulloso, sino para dar testimonio. Y entonces cuando alguien que está entregado a Cristo, sin querer hace las obras buenas, ¿a quién dan gloria? A Dios, no a ti. No a ti, es a Dios. Y si te la dan a ti, tú vas a ser como Daniel, que decía a Nabucodonosor, ¿tú me podrás revelar este sueño? Que nadie lo puede revelar. ¿Y qué le decía Daniel? Yo no, es el Dios que está en el cielo. Ese es el seguidor de Cristo. Ese es el discípulo de Cristo. Alguien que vive para la gloria de Él. Para entender esto tenemos que ir a una historia. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 21. 2 de Reyes 21, vamos a ver la historia del rey, un rey del pueblo de Dios que se llamó Manasés. No sé cuántos de ustedes han leído esta historia, pero es una historia impactante. Dice así, versículos 1 en adelante. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Su madre fue Absiba. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, según la abominación de las naciones que el Señor había echado ante él. Porque reedificó los altos que Sequías, su padre, había derribado. Levantó altares a Baal y postes idolátricos, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. También edificó altares en la casa del Señor, del cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército del cielo en los atrios de la casa del Señor. Pasó a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó médiums y espiritistas y multiplicó lo malo ante los ojos del Señor para provocar su enojo. No hubo rey tan perverso como Manasés. Es más, la historia judía dice que a los 14 años él ya tenía hijos, o sea, era muy precoz. Y él cambió el culto del verdadero Dios, que él lo conocía, pero no era que era un ignorante. Cambió el culto del verdadero Dios y puso el culto a todo el ejército del cielo. Y no solamente eso, no se conformó, sino que puso altares dentro de la casa del Señor. Es más, había un dios que se llamaba Moloch, que era metálico y hueco. Entonces se lo llenaba de carbones encendidos hasta que quedaba al rojo vivo y que estaba con los brazos extendidos. Y entonces la gente venía y ponía a sus hijos, sus bebés vivos en los brazos de Moloch, y así, eso hizo Manasés con su primogénito. Y no solamente hizo eso, sino que incitó para que el pueblo lo haga con sus hijos. No hubo rey tan malvado como Manasés en Israel. Versículo 16, vamos a saltar un poquito, dice así. Además Manasés derramó mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de cabo a cabo, aparte del pecado que hizo cometer a Judá, para que hiciesen lo malo ante los ojos del Señor. Cuando a Manasés no le gustaba a alguien, ¿qué hacía? Cuando alguien no pensaba como él, lo mandaba a matar. Es más, en la época de Manasés, esto está en la historia judía, en la época de Manasés, ¿qué profeta ministró? Isaías. Y entonces Manasés, como estaba haciendo todo lo que estaba haciendo y como Dios amaba a Manasés, mandó al profeta Isaías a reprenderlo. Y cuando Isaías fue y lo reprendió, a Manasés no le gustó. ¿Y qué hizo Manasés? Hizo ahuecar un tronco, lo metió a Isaías en el medio del tronco y lo hizo aserrar y lo aserró por la mitad, y así murió el profeta Isaías, que fue el profeta más citado por Jesús. No hubo un rey tan cruel como Manasés. Vamos a ver cómo termina la vida de Manasés. Segundo de Crónicas, capítulo 33. Versículo 10. Versículo 10 dice así, en adelante. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos ¿qué? Fíjense que ¿sabía Manasés lo que estaba haciendo? Sí, Dios le habló a través de Isaías y sin embargo no escucharon, no quisieron escuchar. Versículo 11.
Por eso el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército sirio, que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En su angustia, Manasés oró al Señor su Dios, se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. Y cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y lo retornó a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. Pregunto, ¿Manasés va a ser salvo? ¿Sí? ¿Están seguros? A pesar de que descarrió todo el pueblo, a pesar de que puso un culto orgiástico en Israel, a pesar que sacrificó a su hijo. Les hago otra pregunta, ¿Isaías va a ser salvo? Y de ahora les hago otra pregunta, ¿puede ser salvo alguien con rencor? Entonces quiere decir que cuando Manasés estaba cerrando a Isaías, Isaías ya lo había perdonado. Y si no fuera así, Isaías no podría entrar al reino de los cielos. Ahora, lo interesante va a ser el día de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Isaías ve a Jesús, que profetizó tanto de Jesús, va a ir corriendo a abrazar a Jesús. Y cuando vaya corriendo a abrazar a Jesús, aquí va a ver que va a ir corriendo a abrazar a Jesús también. Y Manasés va a llegar primero. Y se va a tirar. E Isaías, si fuera por el barrio, diría, pero acá hay una equivocación, perdón. ¿Dónde estoy? ¿En el cielo o en el infierno? Y no, pero entonces voy a ver a Jesús. Y entonces Jesús yo digo, no, Jesús, acá no puede estar acá. Si Él me acerró a mí. Pero si Él me hizo la guerra a mí. Pero ¿saben qué? Como Isaías entendió el Evangelio y vivía para Cristo, cuando lo vea Manasés, se va a tirar arriba de Jesús y de Manasés. O sea, Jesús lo va a estar abrazando y se va a tirar arriba de Jesús y lo va a abrazar a los dos y le va a decir a Jesús en el oído, gracias Jesús, valió la pena. Valió la pena. Te hago una pregunta, ¿perdonaste ya a tu marido que te fue infiel? Esto muchas veces lo predico en la Florida y les pregunto, ¿perdonaron ya a Fidel Castro? Sí, no, suena chistoso, pero estoy diciendo, no estoy haciendo un chiste. Esta es la prueba y por eso no todos quieren aceptar el Evangelio. Es más fácil estar activo en una iglesia que aceptar esto. Es más fácil ser responsable y ser director de actividad misionera y ser responsable con eso antes que aceptar esto muchas veces. Ahora, el director de actividad misionera que acepta esto, qué poder para la iglesia que tiene. Qué poder. Porque este es el Evangelio. Y por eso Dios dejó esta historia en la Biblia para que entendamos que el más sucio, el que más se equivocó, el que más cayó en Jesús, tiene oportunidad. Ahora, si yo fuera Dios, le hubiera perdonado a Manasés para decir, mira, te voy a perdonar para que los demás vean que yo soy bueno. Si yo fuera Dios, le diría así a Manasés. Pero ahora te vas a quedar en un rincón. Eso que te ponga de vuelta en el reino y en el trono, no, porque tú te equivocaste. Y feo. ¿Qué hizo Dios con Manasés? Lo restituyó al reino. Porque ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios perdonador. Es muy diferente tener un Dios que perdona y un Dios perdonador. El Dios que perdona por ahí te perdona, pero el Dios perdonador no puede dejar de perdonar. Se deleita en perdonar. Y es por eso que cuando la gente en las iglesias entiende esta verdad, ya no aceptan a todos. No para que sigamos en pecado, sino que aceptan a todos para ser restituidos del pecado. Porque Cristo nos ama, nos acepta así como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Nos cambia. Génesis 5. Un poco diferente. Génesis 5.
18 al 24, dice así. 5, 18 al 24. Cuando Jared tenía 162 años, nació su hijo Enoc. Después que nació Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Cuando Enoc tenía 65 años, nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Una historia diferente, ¿no? Tenía una relación tan estrecha Enoc con Dios que la Biblia lo compara con caminar con Dios. Y ojalá que esa sea nuestra experiencia. Que cada mañana nos levantemos para caminar con Dios todo el día. Enoc vivió antes del diluvio, en una época donde había mucha maldad. Y sin embargo, ¿qué hizo? Caminó con Dios. O sea que nosotros podemos caminar con Dios también. Ahora la pregunta es, ¿Enoc va a ser salvo? Qué pregunta tonta, ¿verdad? Ya está salvo. Ya está salvo. Esta es una historia muy linda. Pero ahora viene la pregunta de rigor. ¿Quién se merecía más la salvación? ¿Enoc o Manasés? ¿Quién se merecía más la salvación? Manasés. A ver, ¿cuántos piensan que Enoc? Bueno. Bien, mejor Enoc, ahí está levantando. ¿Cuántos piensan que Manasés? Muy bien ahí. Me gustaría saber por qué los que dicen Enoc dicen que sí, por qué Manasés dicen que sí. ¿Y cuántos piensan que los dos se merecían la salvación? Muy bien. ¿Pero Enoc se merecía la salvación? No. Enoc no se merecía la salvación porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y que todos se descarriaron. Todos se hicieron inútiles. ¿Y todos qué se merecen? La muerte. Enoc no se merecía la salvación. Enoc no se merecía la salvación por el hecho de que era pecador. ¿Tuvo que arrepentirse? Sí. ¿De qué se tuvo que arrepentir? ¿De qué? ¿De qué? ¿Se tuvo que arrepentir, sí o no? ¿De qué? Muy bien, Enoc se tuvo que arrepentir de su orgullo. Tenemos que llegar a entender que ese es el peor pecado. Bien, que todavía no lo entendemos eso. Enoc se tuvo que arrepentir de su orgullo. Porque en una etapa de su vida su orgullo lo llevó a portarse bien, pero estaba perdido. Porque no todo el que se porta bien está bien con Dios. Porque la pregunta es, ¿por qué te portas bien? ¿Es por amor a Dios? ¿O porque quieres hacer una buena imagen? ¿O porque quieres ganar la salvación? Dice que no caminó con Dios después de que tuvo a su hijo. Ahí empezó a entender mucho más a Dios. Ahí empezó a entender mucho más. Y ahora muchas veces cuando la gente dice, no, Manasés se merecía más la salvación, decimos, ¿por qué se merece la salvación? ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Como si yo me salvara por el arrepentimiento. Tú no te salvas por el arrepentimiento. Que yo no puedo poner el arrepentimiento como un obstáculo para la salvación. Porque el arrepentimiento es un regalo que me da Dios. O sea, yo no puedo esperar a arrepentirme para ir a Dios. Yo voy a Dios, esté arrepentido o no esté. Y cuando estoy con Dios estoy salvo. Y cuando estoy salvo Dios me da el arrepentimiento. Y vivo en arrepentimiento. Es un regalo. Todo es un regalo de Dios. Lo único que tenemos que entender es la fuerza de voluntad. Yo lo único que puedo hacer es decidir. Y ya no puedo hacer más nada. Después todo lo demás lo hace Dios. Y gloria a Dios que es así, porque la salvación entonces es fácil. ¿Qué es lo que lo hace difícil? Nuestro orgullo. ¿Qué es arrepentimiento? Tendría que predicar eso 1 hora más o menos. Hoy dije algo, pero quizá mañana, vamos a ver. Ni Enoc ni Manasés se merecían la salvación.
Ahora, vamos a ver, esto hermanos, esto es importantísimo. Si no lo entendemos, no podemos entender el Evangelio. ¿Cuáles son los requisitos para que alguien se salve? Hay dos requisitos para que alguien se salve. El primer requisito es guardar perfectamente la ley de Dios. Y el segundo requisito es no haber pecado jamás. ¿Cómo que no? A ver, ¿cuántos dicen que no es así? Es así, hermanos, por eso no entendemos el Evangelio. Así son los requisitos de la salvación. No se rían, estoy diciendo la verdad, hermano. Vamos, escuchen. Estos son los requisitos de la salvación. Y cuando yo les digo a ustedes, a ver, ¿hay alguien que guarda perfectamente aquí la ley de Dios? Levante la mano. Y supónganse que alguien levanta la mano, que no le vamos a creer, pero supónganse que alguien levante la mano. Y yo después pregunto, ¿hay alguien aquí que no pecó jamás? No. Entonces, cuando nosotros vemos los requisitos de la salvación, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos perdidos, nos sentimos necesitados. ¿Y saben por qué? Como no entendemos los requisitos de la salvación, es por eso que no entendemos el Evangelio. Porque los requisitos de la salvación son tan altos que lo único que necesitamos para ser salvos es un Salvador. Porque si nosotros pudiéramos cumplir con los requisitos, entonces podríamos salvarnos a nosotros mismos. No necesitaríamos un Salvador. Siempre vamos a necesitar a Jesús como intercesor, porque es el único. Entonces ahora sí, la pregunta es, ¿Enoc guardó la ley de Dios y pecó, vivió sin pecar jamás? No, estaba perdido. ¿Y Manasés estaba perdido? Sí. ¿Estamos nosotros perdidos? Sí. Entonces, ¿quién es el único ser humano que nunca pecó? El único ser humano que nunca pecó es Jesús. Y es por eso que gracias a Jesús, tú y yo podemos ser salvos. ¡Gloria a Dios! Él fue el que hizo el sacrificio por nosotros. Nosotros no hacemos ningún sacrificio por Él. ¿No han llegado a las iglesias en esos días de lluvia? Entonces se para el anciano y dice, hermanos, quiero felicitar a todos los que hoy hicieron el sacrificio de venir a la iglesia porque estaba lloviendo. Tú no haces ningún sacrificio por ir a la iglesia. Si para ti es un sacrificio ir a la iglesia en un día de lluvia, compárate con el sacrificio que hizo Jesús y te vas a dar cuenta que no existe ningún sacrificio. Cuando nosotros pensamos que estamos haciendo un sacrificio por ir a la iglesia es porque no hemos entendido el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Porque no está basado en lo que nosotros hacemos, está basado en lo que Él hizo. Y ese es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, sea judío, griego, el que sea. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje más importante, el mensaje que no puede estar tergiversado. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Y una vez que se predique en las iglesias, la gente va a empezar a venir a las iglesias buscando esa salvación. Me encantaría, yo sé que debe haber personas que han experimentado este Evangelio y que han recibido la paz del Señor. ¿Por qué? Porque este tema se llama tranquilidad ante el juicio. Porque la Biblia dice que va a venir un juicio. Un juicio. Y entonces tenemos que entender cómo pasamos el juicio. La Biblia dice que todos tenemos registros en el cielo, ¿verdad? Y en ese registro del cielo, supónganse que ahí está el registro de Juan. Y en ese registro aparece toda la vida de Juan. La pregunta es, por este registro, no lo lean, no sean chismosos. Pero por este registro, ¿Juan se salva o se pierde? Y tú por tu registro, ¿te salvas o te pierdes? No pierdes. Pero resulta que Juan, en algún momento de su vida, porque el Espíritu Santo está buscándolo desde que nació a Juan, en un momento de su vida él recibe la revelación de Jesús. Y se da cuenta, él ha tratado de cambiar su carácter, ha tratado de vencer, ha tratado de obedecer y siempre ha fallado. Y entonces ahora dice, no, yo no sirvo para nada, no tengo fuerza. Pero le dicen que hay un Mesías, un Dios hecho carne que vino a dar su vida por él. Y él se encuentra con Jesús. Y Juan entonces, humillado, dice, Jesús, te entrego mi vida. Lo único que te puedo entregar es basura. ¿Y saben qué hizo? Tuvo que hacer Enoc, aunque no lo crean. Porque ¿cuál es la basura que tenemos? Ahora sí, a ver, ¿cuál es la basura? El orgullo.
Y todos tenemos orgullo. Tiene orgullo el drogadicto, el narcotraficante, el homosexual, la lesbiana, la mamá que está criando a los hijos, el padre que es muy buen padre, el pastor en la iglesia, el anciano en la iglesia. Todos tenemos ese pecado. Y todos estamos desesperadamente necesitados de un Salvador. Lastimosamente, no todos nos damos cuenta de eso. Porque Satanás ha tergiversado el Evangelio. Y nos ha hecho creer que el Evangelio es hacer cosas por Dios, cuando el Evangelio es aceptar lo que Dios hizo por nosotros. Entonces Juan acepta a Jesús en su vida y dice: te entrego todo. Y Jesús lo abraza con amor. Y le dice a Juan: Juan, desde que naciste estaba esperando este momento, que me des permiso en tu vida. Y entonces ahora Jesús hace un cambio en el registro de Juan. ¿Y qué hace Jesús en el registro de Juan? Lo borra. ¿Y qué aparece en el registro de Juan? Nada. Entonces llega el día del juicio final y pasa Juan. ¿Se salva o se pierde? Se pierde. Acá porque no hay nada. No tiene que aparecer algo en el libro de Juan. ¿Y qué es lo que aparece en el libro de Juan? No, la sangre no. Aparece la vida de Jesús. Ya no aparece la mirada impura de Juan, aparece la mirada pura de Jesús. Ya no aparece la mala palabra de Juan, aparece la palabra sana de Jesús. Ya no aparece la ira de Juan, aparece la mansedumbre de Jesús. Y entonces ahora Jesús regala su vida. Esto es la justicia de Dios, que es la vida de Jesús. Porque Jesús no vino solamente a morir por nosotros, Él vino a vivir y morir por nosotros. Si Jesús no hubiera vivido por nosotros, nosotros no podríamos ser salvos. Y por eso en el libro del cielo ya no aparece la vida de Juan, aparece la vida de ¿quién? De Jesús. Entonces llega el día del juicio final y dice: pase Juan. Y pasa Juan. Levantan el file o el récord de Juan. ¿Y qué aparece? La vida de Jesús. ¿Se salva o se pierde Juan? Se salva. ¿Gracias a quién? A Jesús. Podría decir Juan: es que yo fui un anciano de iglesia que plantó tantas iglesias. No, si dice eso no entendió nada, está perdido. No entendió nada. Porque solamente nos salvamos gracias a Jesús. Pues Bobby, qué pregunta hermosa. Tengo un tema de eso. Pero es una hora más. No voy a explicarlo ahora, quizás mañana, vamos a ver. Sí. Pero bueno, ahora terminemos con esto, hermanos. Correcto, es que tenemos que entender que ese es el peor pecado. Es el peor pecado. Y por eso, ante ese peor pecado, y ahora vamos a una cosa: todos somos salvos gracias a ¿quién? Gracias a Jesús. Todos somos salvos gracias a Jesús. Se enojó la computadora de vuelta. Sí, porque este es el tema, hermanos. Este es el poder que desarma las obras del diablo. Esto hace poderosa la iglesia. Esto hace que Cristo venga. Este es el Evangelio, este es el mensaje del tercer ángel, este es el Evangelio eterno, la vida de Jesús, la obra de Jesús por nosotros. Este es el mensaje de Dios. Y ahora voy a terminar para que estemos tranquilos ante el juicio. Tranquilos. ¿Cuándo comenzó el juicio? Dios cada generación está haciendo un censo. ¿Pero qué es lo que está averiguando Dios? El juicio es por las obras. Eso dice la Biblia. ¿Tú te salvas o te pierdes por las obras? Para salvarte, solamente te puedo salvar por las obras de Jesús. Y te pierdes por tus propias obras. Entonces tú eliges. ¿Quieres las obras de Jesús? Te salvas. ¿Quieres quedarte con tus obras? Te pierdes. Termino con un versículo y con una anécdota. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? Cuando yo les digo a ustedes, yo escribí un libro de la vida de Joel Barrios. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida de Joel Barrios? Bueno, el libro de la vida de Joel Barrios no son las buenas obras, son todas las cosas que... En mi biografía.
Cuando la Biblia dice el libro de la vida del Cordero, me está diciendo que el libro de la vida del Cordero es el único libro que puede pasar el juicio. Porque Él es el único que nunca pecó y el que guardó los mandamientos. Entonces Él, a todo el que quiera entrar al reino de los cielos, simplemente lo escribe en su libro. Y pasamos dentro del libro de Jesús. No merecemos nada, pero con Él recibimos todo. Y por eso el libro, y entonces ahora, esto es otro tema que una hora más o menos lo podría demostrar con la Biblia. ¿Cuántos somos inscritos en el libro de la vida de Jesús? Sí, pero ¿cuándo? Esto, estúdienlo, no vamos a hacer una discusión, estúdienlo. El lunes viajo, sí, pero de acuerdo a lo que entiendo en la Biblia, somos inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Porque ¿sabes qué? En el libro de la vida del Cordero, si tú analizas, esto es un estudio que hice en la Biblia, del libro de la vida del Cordero, lo único que Jesús dice, en ningún lado dice, te voy a poner en el libro de la vida. En todos lados dice, si tú no te arrepientes, te borro. Ya estamos. La salvación es totalmente por gracia, que nosotros nacemos con la gracia de Cristo. Y entonces la vida la tenemos para Dios ve si la rechazamos o no. Y nadie se va a perder, y ahora hermana, nadie se va a perder por no haber conocido, sino que el que se pierde es por haber rechazado. Y eso lo puedo demostrar con la Biblia. Y esto a mí me pone la piel de gallina porque todo es por gracia. No hay nada de nosotros, es todo gracias a Él. Y gloria a Dios por eso. Ese es el Evangelio eterno, ese es el mensaje del tercer ángel, eso es lo que va a predicar 244.000 en el tiempo final, y eso es lo que va a revolucionar al mundo, y eso es lo que van a revolucionar nuestras iglesias si estamos dispuestos a levantar a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Bueno no hay ni uno. Bueno, no hay ni uno. Y Abel, ¿saben qué? Nunca más adulteró. ¿Por qué? Porque Jesús te transforma. Jesús no te perdona para que sigas viviendo en pecado. Jesús te perdona para salvarte del pecado. Porque Jesús quiere perdonarte porque el pecado te hace mal a ti. No le hace mal a Jesús, le hace mal a ti el pecado. Y Jesús quiere tu felicidad porque Él te ama. Jesús quiere tu felicidad porque te ama. El pecado no le hace mal a Jesús, aunque sí lo clavó en la cruz. Pero hoy por hoy, el pecado nos hace mal a nosotros. El pecado no es que a Dios se le ocurrió decir, esto es pecado, a ver, te voy a tirar un montón de reglas para decir esto es pecado. No, el pecado es ir en contra de nosotros mismos. Una persona que adultera disfruta un momento, pero después es un infierno toda su vida. El pecado ya trae su infierno. O sea, nosotros no necesitamos poner más infierno en la persona que ya tiene ese infierno. O sea, el pecado ya trae, el drogadicto está disfrutando simplemente de la primera droga, después se vuelve un adicto y no quiere saber más, pero ya no puede dejarla. El pecado no se disfruta, eso lo tenemos que entender. Son los reprimidos que piensan que el pecado se disfruta, no, el pecado se lo sufre. Y gracias a Dios, que Dios es más poderoso que el pecado, que las consecuencias del pecado, todavía hasta eso nos pueden llevar a Dios. Y por eso Dios siempre, si le damos la oportunidad, siempre va a ser victorioso. Amén. En Cristo. Dios siempre va a ser victorioso. Sí, pero sí, vamos a hacer un ejemplo. Acá el hermano me dice, hay consecuencias. A mí me acuerdo cuando era chiquito me decían, cuidado con las consecuencias del pecado, no peque. Entonces yo no pecaba, ¿por qué? Por las consecuencias. Entonces, si no peco por las consecuencias, me voy a ir al infierno sin haber pecado. Porque yo tengo que dejar de pecar por amor a Cristo, no por las consecuencias del pecado. Esa es la única razón por la cual podemos dejar de pecar, es por amor a Cristo, y eso produce verdadera fidelidad. Y eso produce gozo en el corazón. En la medida que vamos creciendo con Cristo, cada vez Él nos va santificando. Pero quiero decirte, no va a llegar un día que ya llegué. No, hay que estar creciendo en Cristo todos los días, porque somos tan malos que hoy vencí el cigarrillo, o vencí esto, y mañana sale la pus de otro pecado. Y mañana sale otro pecado. Entonces llega un momento que, llega el momento que vivimos, decimos realmente, yo tengo que estar en continua
comunión con Cristo. No puedo dejar ni una puerta abierta. Y cuando eso sucede, Cristo se hace fuerte en mí. Y me transformo en un apóstol que testifica del poder de Cristo. Porque Dios tomó lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Que Dios te bendiga. Y quiero terminar simplemente haciendo un llamado. Más o menos, sí. Que Dios le dé más sabiduría. Está acá. Para que nos siga guiando. Gloria a Por Dios. la palabra de Dios. Amén. Acá la cuestión es Jesús, recuerden. Jesús. Y quiero terminar con esa nota, no con el obispo. Quiero terminar con Jesús. Jesús es nuestra salvación. Jesús es todo. Y ojalá que desde ahora, quizás ya lo ustedes lo están viviendo, pero de ahora en adelante Jesús, cuando entre alguien a tu iglesia, la gente sienta a Jesús. Que cuando alguien diga, esos son adventistas, no digan, ¿por qué son adventistas? Porque guardan el sábado, porque ellos aman a Jesús. Ella tiene que ser la diferencia nuestra. Ese es el sello de Dios. Eso es lo que tenemos que vivir. Y todo, por supuesto, el que está en Jesús quiere pasar tiempo con Él. Y por eso guardamos el sábado. En el día que lo pide. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó, nuestro destino sellará y cada caso el juez verá, su obra hará, concluirá. El juicio investigador, el juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto
Si este DVD fue útil en su vida diaria o en su vida espiritual, nos encantaría mucho saberlo. Para más información, comuníquese con En Casa 503-341-9339.